Vale, pues en la sesión de hoy vamos a terminar de ver el segundo apartado del capítulo 10, que es la teoría de Smith sobre el precio de costo, y el capítulo 11, que es sobre la renta ricardiana. Vale, vamos con este, que es la segunda parte del primer capítulo que vimos hace 2 semanas. Este es el apartado B, teoría de Smith sobre el precio de costo. Eh, el punto 1 de esto son los falsos supuestos de la teoría del precio de costo en Smith y la inconsecuencia de Ricardo al mantener la identificación smithiana del valor y precio de costo. Bueno, también vamos a recordar de las anteriores veces que para Smith el valor es, lo compone el capital variable y la plusvalía, bueno, sin el capital constante, digamos. Y aquí empieza diciendo que el valor inchangeable o el valor de cambio está compuesto por el salario, la ganancia y la renta, que son las fuentes de ingresos de todo valor de cambio. Es- Perdón, que me ha sonado. Eso sí, pero que se presentan estos tres elementos independientes unos de otros, es decir, por un lado se configuraría la renta, por otro lado el salario y por otro lado el beneficio, y estos vendrían a componer lo que es el valor de cambio. Aquí dice Marx que después de haber expuesto toda la concatenación interna, Adam Smith vuelve a sentirse dominado de pronto por la intuición del fenómeno, por la concatenación de la cosa tal y como se revela en la competencia, en la que todo se manifiesta invertido, puesto de cabeza. Es decir, que no es capaz de, de ver cómo está compuesto realmente el valor de cambio y el valor, aunque en ciertos aspectos va a decir Marx que lo llega a entrever. Y una vez dicho que estos tres elementos se presentan como elementos independientes, lo que hay que preguntarse es cómo se determinan eh, estos elementos. Cuando queráis, parar y decirme. Vale, aquí se mete con el precio natural y dice que el precio natural de una mercancía tendría que ser el que vendiéndolo a ese precio se obtiene el salario, la renta y la ganancia. Y que en última instancia este precio natural sería el precio de costo y por lo tanto para Adam Smith sería también el valor que hace un... Y este autor hace un análisis desde el papel del capitalista y productor individual y no hace un análisis de dónde viene realmente la tasa de la ganancia eh, ni el salario, sino que son elementos que le vienen dados de antemano y que no sabe o no explica, o cuando lo intenta explicar alude a otras cuestiones, puesto que le vienen dados. No se plantea nunca ni cómo ni cuándo se generan la ganancia o el salario, realmente. Aquí pone, esta es una diferencia esencial en el modo como Smith y Ricardo, cada cual por su parte, conciben la nivelación a base del precio natural. La concepción de Smith se basa en su falsa premisa de que los tres elementos determinan, independientemente el uno del otro, el valor de la mercancía, en tanto que la de Ricardo descansa sobre el supuesto exacto de que es la tasa media de ganancia, considerando el salario como dado, lo único que establece los precios de costo. Luego vamos a ver cómo Marx le da la vuelta a la teoría de Smith para explicar cómo se componen la ganancia y el salario. Aquí dice, el apartado B sería, de este subapartado sería la teoría de Adam Smith sobre la tasa natural del salario, la ganancia y la renta. Y aquí viene a explicar eh, cómo se configuran independientemente unos de otros el salario, la ganancia y la renta, como explicaba Adam Smith. Adam Smith decía que la tasa natural del salario también la del salario necesario, pero no solo la del salario necesario para subsistir un obrero, sino que tiene que haber un excedente o tiene que haber algo más que permita criar a hijos y para que no se extinga la raza de trabajadores. Es decir, tiene que ser suficiente para pagar esos dos medios de subsistencia suyos y de su familia. Lo que no decía Adam Smith era
otra vez cómo se determinaban esos medios de subsistencia y en general cómo se determinaban las mercancías. Y dice que el incremento del capital rápido se puede dar gracias a dos problemas, que es que la tasa de salario baja y la productividad del trabajo sea grande, o que si es baja la tasa de acumulación y es de la productividad. Cuando queráis, pararme. Dice aquí Marx que lo importante es fijarse en cómo se determina el mínimo del salario. Dice, en efecto, por medio de qué pretende determinar el valor de los medios de vida necesarios, es decir, la mercancía en general, en parte por el natural price of labor, el precio natural del trabajo, y cómo se determina este, por el valor necesario, por el valor de las necesidades, es decir, de las mercancías para subsistir. O sea, se mete en un bucle espiral para al final no terminar contando realmente o ni siquiera ver cómo se determinan eh, ese salario medio. Eh, entonces, volvemos a la cuestión inicial, que sería que el salario es el suficiente para reproducirse y subsistir él y su familia. Posteriormente pasa a analizar cuestiones sobre la población y la relación de producción de seres humanos con el salario. A lo largo del libro, del apartado, en 2 párrafos, está explicando problemas demográficos y cuánto el salario determina hasta qué punto se puede reproducir la clase de trabajadores de ese país, para pasar después a analizar la relación que hay entre el salario y los diferentes estados sociales. Y aquí hace una comparación entre la forma esclavista de producción y la asalariada. Y Adam Smith se decanta por el trabajo asalariado o por un salario alto, eh, puesto que ahí está implícito que solo hay que pagar un salario alto para que los trabajadores se produzcan ellos mismos, gestionen sus propios medios de subsistencia que van a comprar, mientras que para el trabajo esclavo pues había que hacer un trabajo de gestión, etcétera, etcétera. Vale, sigo. Luego pasa a explicar la ganancia del capital. ¿Cuál es la ganancia del capital? La tasa natural de la ganancia, como le... Sí. Momento. Justo el párrafo anterior al de la ganancia del capital, en la página 203, me asombra que hagas un resumen tan bueno, porque está muy bien hecho, y que se te haya colado esta afirmación, salvo que tengas otra traducción. ¿El trabajo es mejor retribuido ese? El trabajo, exacto, es mejor retribuido, pero cada mercancía contiene menos trabajo y por lo tanto hay que pagar menos por ella. ¿Por dónde? Y aquí explica cuál es la falsa teoría y la correcta, la teoría acertada. Por donde su falsa teoría de que el trabajo, como elemento constitutivo del valor, queda paralizada y compensada por su teoría acertada, según la cual el valor de la mercancía se determina por la cantidad de trabajo contenida en ella. A ver, dime cuál es la diferencia entre una y otra. Oye. La falsa, bueno, y que nos lo diga David. Dice, es que el trabajo como elemento constitutivo del valor, eso es falso. Y es correcto, el valor se determina por la cantidad de trabajo. A ver, ¿a alguien se le ocurre por qué aparece, dónde está la diferencia? Sí, lo que ocurre es que la frase es confusa porque luego en la teoría, en el capital ya sí hablaría de fuerza de trabajo. O sea, en la tercera línea de ese párrafo tendría que decir fuerza de trabajo. La falsa teoría de que la fuerza de trabajo como elemento constitutivo del valor determina el valor de la mercancía. O sea, no es que el valor de la mercancía lo determine el salario, la ganancia y la renta, sino que el valor de la mercancía, una vez se elimina el capital constante, se distribuyen salario, ganancia y renta en función de
X cuestiones. Pero cuando dice al principio de ese párrafo, el trabajo es mejor retribuido, en realidad, en términos estrictamente marxistas, ¿aquí te has perdido? Bueno, eso, que al principio de ese párrafo donde dice el trabajo es mejor retribuido, en términos estrictamente marxistas, a limpio ya del libro 1, Marx habría escrito la fuerza de trabajo es mejor retribuida. Lo que pasa es que, claro, al aparecer ahí trabajo, pues resultar lioso. Al aparecer trabajo en este párrafo, cuando en las dos primeras ocasiones se refiere a fuerza de trabajo. Vale, sí que continúo ahora cuando se conecte Joaquín. Vale, David lo ha explicado, pero si quieres continuamos o decir algo sobre esto. Joaquín, no sé si te has perdido lo que hemos comentado. He tenido que volver a entrar otra vez. No, esa explicación es incorrecta. No la he oído, pero seguro que es incorrecta. Porque el problema está en un error de traducción. Yo cuando leí este párrafo digo, ¿dónde está la diferencia? No lo veía. Fui al alemán y en el alemán lo que dice, por donde su falsa teoría de que el salario como elemento constitutivo del valor determina el valor de la mercancía, el salario, Arbeitslohn. Esa es la... Exactamente, Joaquín, lo he dicho correctamente. Que esa palabra en todo caso debería ser fuerza de trabajo en lugar de trabajo, tanto ahí como al inicio del párrafo. Bueno, como no lo he oído, no sé si lo has dicho bien. En cualquier caso, la palabra, su falsa teoría de que el trabajo no, su falsa teoría de que el salario, como elemento constitutivo de valor, determina el valor de la mercancía, queda abolida, o más bien paralizada, compensada por su otra teoría. El valor viene determinado por el trabajo. ¿Por qué ha vinculado esto? A la teoría del coste de producción, que es una teoría que le gusta mucho a los keynesianos, neokeynesianos, a los neorricardianos, que dicen, bueno, la teoría del valor de Marx podemos pasar de ella porque podemos explicarla a partir de los costes de producción todo lo que queramos. La tasa de la relación entre salarios y beneficios, por tanto la tasa de explotación, la composición orgánica del capital como coeficiente del producto, capital trabajo, perdón. No necesitamos la teoría del valor. Y Marx dice, ojo, afirmar que los salarios es lo que determina el valor y por tanto el precio es un error. Porque lo que determina el valor y por tanto el precio es el tiempo de trabajo. Bueno, nada más. Vale. Nada, sigo. Lo de la ganancia del capital no me ha quedado muy claro, pero bueno. Dice aquí Marx que Adam Smith dice que la tasa natural de la ganancia no está determinada. Explica Adam Smith cómo no es lo determinante, la tasa de interés no es lo que determina la tasa natural de la ganancia, pero que en el libro pasa a explicar la tasa de ganancia en diferentes épocas. Al final de este capítulo... Vamos a ver. Esto es importante porque aporta un elemento fundamental en Marx, que es el disponer de datos. Toda la teoría de Marx se fundamenta también en una base empírica muy fuerte. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Dice pues, que no hay datos de la tasa de ganancia. Dice, de hecho, bueno, Adam Smith reconoce que no es que la tasa de interés determine la ganancia, pero como de lo único que tenemos información es de la tasa de interés, Adam Smith, correctamente, porque no tiene otra información, porque no tiene información de la tasa de ganancia, las tasas de interés las utiliza
como síntomas por medio de los cuales es posible apreciar el estado aproximado de la tasa de ganancia. Es decir, lo que diríamos hoy un proxy. La tasa de interés no es lo mismo que la tasa de ganancia, no determina la tasa de ganancia, al revés, la tasa de ganancia determina la tasa de interés, pero como no hay series estadísticas sobre tasas de ganancia, tenemos que acudir a las series estadísticas sobre tasa de interés y hacer el supuesto, que a Marx le parece bien, que los movimientos de la tasa de interés reflejan los movimientos de la tasa de ganancia. Por tanto, es interesante como método de utilización de información estadística cuando esto existe para sustituir la información estadística más fundamental cuando no existe. Y bueno, aquí tiene un rato explicándose cómo va la subida y bajada de salarios, cómo afecta en la bajada de la tasa de la ganancia, que esos tecnicismos no puedes exigir tampoco mucho. Pero Marx dice que al final del capítulo de Adam Smith, del capítulo de Adam Smith al que se está refiriendo, dice también que de dónde toma la concepción de que el precio de la mercancía o su valor se forma por los valores de los salarios y de las ganancias. La toma en efecto de los amis du commerce, que son precisamente los amigos del comercio o los comerciantes y fabricantes, los creyentes prácticos en la competencia. Y pone una cita a Adam Smith que dice que nuestros comerciantes y fabricantes se quejan mucho de los perjuicios que causan los salarios altos cuando encarecen sus mercancías, disminuyendo por tanto las ventas en el interior. Como al subir los salarios, pues sube el precio de la mercancía y se disminuye las ventas en el interior y en el extranjero, pero no hablan de los perjuicios de las ganancias altas. Eso se lo guardan acerca de las malas consecuencias que acarrean sus propias utilidades. Solo se quejan de las que obtienen otros. Cuando sí. Una anécdota. Antonio Escotado escribió un texto de 300 páginas que se llama Los enemigos del comercio. Antonio Escotado es el filósofo ese que se hizo famoso porque se hizo drogadicto. Sí, el de las drogas. Vale. Y escribió a favor del libre comercio en contra del marxismo. Y del marxismo y comillas, todos los totalitarismos. Bueno. Pero obviamente defendiendo a Adam Smith. Lo que no sé si, no me he leído ese texto, obviamente, si el amigo Escotado es consciente de que la frase de los amigos del comercio que utiliza Adam Smith es de Fourier. Por tanto, de un socialista. Digo, si alguien tiene que hacer un análisis crítico de esa obra, tiene una buena cita y aplicarle. Perfecto. Bueno, pues aquí Marx nos deja ese párrafo cuando en verdad sabemos que el salario y las ganancias no son más que la distribución de valor y no al revés, no lo que determina el valor, aunque creo que lo dice luego más explícitamente, más adelante. Aquí se pasa a hablar, previamente a hablar del trabajo productivo e improductivo en la obra que está siguiendo Adam Smith. Resalta que el capítulo 10 del libro de Adam Smith que está analizando de los salarios y las ganancias en las distintas maneras de emplearse el trabajo y los capitales, nada tiene que ver ni es interesante para esta obra, por lo tanto se lo salta y pasa a hablar de trabajo productivo e improductivo. Y empieza, pone un par de ejemplos de cómo los jurisconsultos, los soldados, los literatos, etc. están underpaid, ahí se me acuerda una R, no están suficientemente pagados, y justo aquí hace la distinción entre la sociedad y la comarca y la industria que va exportando capitales, que si alguien lo puede explicar, va justo antes de la Edad Media. Yo no capto muy bien, Joaquín, lo de... ¿Dónde? La misma, ¿Qué página?
en la página 207, cuando habla después de los literatos, que dice Sí, que antes de inventar la gran imprenta, estudiante y mendigo eran eran sinónimos. sinónimos, sí. Eso es. Luego, posteriormente habla de, en la misma sociedad o comarca encontramos que la tasa media de las ganancias usuales en las diferentes inversiones en los capitales, eso ya está. Bueno, ese párrafo no es de Marx, es No, de no, no, es Smith. Adam Smith. ¿Y Ujú. qué es lo que no entiende el párrafo? Luego que Marx dice, Adam Smith advierte muy acertadamente, refiriéndose a los falsos resúmenes estadísticos sobre el salario, que estos salarios, por ejemplo, en los siglos XVI y XVII, solo eran, por ejemplo, salarios para, eh, para los trabajadores a domicilio, etcétera. No sabía a qué venía el ejemplo. Pues no me he fijado muy bien. Me imagino que porque está hablando de las Ujú, diferencias que hay salariales entre la ciudad y el campo, que es lo que va a tratar después, ujú, y la tasa media de ganancia hace constante en el nivel costar el dinero pagado a la clase de trabajo. Y cómo es la extensión del mercado. Primero hay ujú, una gran diferencia entre salarios y ganancias entre la ciudad y el campo. Y es la ujú. extensión del mercado la que hace que se aproximen los salarios del campo a los salarios de la ciudad, a los salarios del campo a los salarios urbanos. Ujú. Y que por lo visto pues hace una crítica a las estadísticas de los siglos anteriores al capitalismo, porque solo se refería a una parte muy pequeña de los que trabajaban por un salario en el campo. Ujú. Eso es lo que he entendido yo. Eso es. Ahora, en este siguiente apartado, sí que, el que lo que se refiere a la acumulación del capital urbano durante la Edad Media, Smith observa muy acertadamente en este capítulo que se debía principalmente a la explotación del country. Sí que está analizando, como dices tú, los beneficios y salarios que sean en el campo y la ciudad, etcétera, y cómo se distribuyen y fluctúan, y cuánto trabajo se invierte en cada lugar. Entonces, Marx dice que Smith, haciendo este análisis en su libro, eh, da acertadamente, otra vez, con que el valor es igual a la cantidad del trabajo, a la cantidad de trabajo. Y por lo tanto se deduce que el salario y el beneficio no determinan el valor, sino que precisamente es todo lo contrario, ¿no? Que lo que determina el salario y beneficio es precisamente son un reparto de ese valor. Vale. Y dice Marx que después de este análisis esto le lleva a reparar a Adam Smith en los perjuicios de la división del trabajo que sean entre el campo y la ciudad. Mete aquí una frase de Adam Smith que dice que la división de las faenas al cambiar estaciones del año, etcétera, y un trabajo mucho más con un arreglo a un sinnúmero de contingencias requiere una inteligencia superior por parte del campesinado. Eh, Mientras que los trabajadores obreros de las fábricas o etcétera, pues siempre repiten el mismo trabajo de modo muy parecido. Y aquí Marx puntúa y señala que la división del trabajo desarrolla la productividad social del trabajo o la productividad del trabajo social, pero a expensas de la capacidad general de producción del obrero. De ahí que aquel incremento de la producción social se le enfrente no como una productividad potenciada de su trabajo, sino como la potencia del capital que lo domina. Si el trabajador urbano se halla más desarrollado que el rural, ello se debe solamente a que su tipo de trabajo le hace vivir en sociedad, mientras que el otro, de trabajo rural, lo iba a vivir directamente en contacto con la naturaleza. Aquí, y ahora pregunto, me surgían dudas en torno a eso. Adam Smith dice que la intelectualidad de un campesino está más desarrollada y, y Marx dice que, o sea, precisamente que respecto a su trabajo, no, que respecto a su trabajo un obrero está menos desarrollado, ¿no? Eh, aunque luego tenga pues más... No, no, perdón, si alguien puede explicar eso. Bueno, este párrafo da para mucho, porque es una cita bastante utilizada. Yo creo que en algún cita, pues luego no sé si en algún papel como del hospital, pero
pero es una cita, yo creo que sí. Aparece, ¿no? Porque la he visto citada en varias ocasiones. Y bueno, tiene también, como tú dices, al decir que el trabajador urbano está más explotado, trabaja más horas y todo lo demás, pero al mismo tiempo está más desarrollado, dice el trabajador, no su trabajo. Habría que ver cuál es la palabra que utiliza aquí más en la edición alemana, porque ¿a qué se refiere con desarrollado? Que creo que es la clave de esta segunda parte de la cita. Obviamente el que está en sociedad pues tiene un marco de relaciones sociales más complejo, más rico, por tanto más desarrollado. Mientras que el que vive en el campo está únicamente en contacto con la naturaleza. Esto también es interesante desde el punto de vista de la cultura ecológica. Es decir, el ecologista es un ser que vuelve al campo. O sea, que se ha desarrollado en la ciudad, como dice Marx, en sociedad, y eso, el nivel de desarrollo que ha alcanzado, le permite reevaluar el papel de la naturaleza, el valor de la naturaleza y el sufrimiento de la naturaleza. Pero el ecologista no regresa. El ecologista no regresa. Hay un pensamiento ecologista que sí lo piensa, que así lo quiere hacer. No regresa a vivir en estado de naturaleza. No regresa a vivir en estado de destino. Sino que en el desarrollo en la sociedad, la ecología es posible porque ha habido un desarrollo urbano y por tanto un desarrollo social, un enriquecimiento, en este caso, pues, del político, de lo que queramos ver, del conocimiento, de lo que sea. Sin ese desarrollo urbano, el ecologismo no tendría sentido, no tendría fundamento, no tendría bases en las que Vale. el ecologista rural es también el ecologista que no surge del campo hoy en día, también urbanizado. Porque el campo ya está urbanizado. Para continuar. Bueno, de aquí justo pasaría después al apartado de la renta, de la tasa natural de la renta, pero Marx se remite y dice que esto lo vamos a tratar en el siguiente capítulo cuando hablemos de la renta ricardiana. Por eso pasa directamente a la renta ricardiana, a la teoría de la renta ricardiana de la renta, perdón. Vale, pues sí le doy. Bueno, el primer apartado son las condiciones históricas de desarrollo de la teoría de la renta, en Anderson y en Ricardo. No tiene mucho misterio tampoco, ¿eh? Hay algunas cosas que son más liosas, pero bueno, al principio, bueno, y David tampoco encima. Al principio del capítulo, Marx hace un acercamiento histórico desde dónde estaban analizando Ricardo y Anderson, y dice que Ricardo, pues más o menos una fecha aproximada de 1770 a 1815, entonces que él solo conoció los precios del trigo cuando estaban al alza, cuando estaba haciendo su análisis económico, y esto también pues repercutió en su obra, mientras que Anderson pues los conoció a la baja y a la alza, y hace un poco un balance debido a la época que pudo ver uno o que no pudo ver otro. Pero dice que ambos autores parten de la concepción que en el continente parece tan peregrina, y luego va a decir por qué parece tan peregrina fuera de Inglaterra, de que uno, no existe propiedad territorial como traba para la inversión ilimitada del capital en la tierra, y dos, de que se pasa de las tierras mejores a las peores, que en Ricardo dice que esto se parece absoluto, dejando a un lado las interrupciones causadas por la reacción de la ciencia y la industria. Y tres, de que existe siempre capital, el capital, el volumen correspondiente de capital para ser invertido en la agricultura. Entonces, pasa a explicar que los puntos 1 y 2
que parecen tan ajenos en el mundo continente, o Ricardo y Anderson han sido tan criticados en el mundo continente, y ellos piensan eso porque en Inglaterra pasa un fenómeno que no pasaba en el continente entero, y es que el mundo agrícola se ha desarrollado y se ha moldeado durante el tiempo atendiendo a las exigencias del modo de producción capitalista. Dice desde el siglo XV las exigencias del capital han ido modificando y estructurando eh, o sea, el modo de producir también en el campo. No lo voy a decir que no se enfrentaban a relaciones de producción antiguas, pues ellas mismas el capital mismo las ha ido configurando. Dice que, por ejemplo, en Inglaterra operaba un proceso que no operaba en ningún otro lado del mundo, que es un proceso que lo denomina clearing of estates. Y dice, bien, ¿qué significa esto? Que sin prestar la menor atención a la población asentada, a la que se arroja sin miramientos, sin hacer el menor caso de las aldeas existentes a las que se barre de allí, o de los edificios levantados que se derruyen, de los tipos de agricultura que se transforman de golpe y porrazo, convirtiendo, por ejemplo, las tierras de labranza en pastizales. Se rechazan todas aquellas condiciones de producción tradicionales y solo se aceptan las que, habiendo sido creadas históricamente, pueden adaptarse en las condiciones dadas a la explotación más ventajosa del capital. Dice cómo va moldeando el capital esas relaciones de producción, y cómo iba imponiendo en el campo mediante este proceso que está operando. Proceso que probablemente pues esté operando allí donde, allí, o sea, en muchos lugares probablemente. Y dice que solo en Inglaterra se había desarrollado adecuadamente la moderna propiedad de la tierra. Entonces, por eso solo aquí podía operar ese proceso de tierra, de pasar que explicaba Ricardo, de las tierras mejores a las tierras peores, y que en este proceso no se lucha contra las viejas relaciones porque las configura el capital, que eso ya lo había dicho, y que eso, que la tercera parte de la que parten los dos autores es que la premisa de flujo constante del capital de una rama industrial a otra, que para Ricardo es fundamental esto, no es más que la premisa de una producción capitalista desarrollada que nos estaba dando en otras partes del continente. Que por eso estos autores parecían de eso, aunque les fueron criticados. Si queréis decir algo respecto a esto, me ha resultado interesante lo de el clearing of estates, cómo va configurando las relaciones del campo. Bueno, aquí he ido mirando ahora diciendo esto, y veo unas cosas muy interesantes. En la página, en la segunda página, la 214, cómo insiste en que la forma que se da en el campo, el tipo de desaforestación que se da en Inglaterra, es específicamente favorable y particularmente favorable al desarrollo de las relaciones capitalistas de producción, mientras que en el continente no, en Alemania no. Por ejemplo, que pone ahí de Pomerania y no sé qué, la marca y todo ese rollo. Este es un elemento, este tema es parte de la discusión histórica sobre el paso del feudalismo al capitalismo. Y hay quien dice, bueno, que no, que más lo que pasa, que como por problemas de censura, tuvo que terminar el tomo 1 hablando de las enclosures, pero que el capítulo anterior, que tenía que haber sido el último, hablaba de las colonias. Por tanto, de Suisse y la Monthly Review, entonces, es la acumulación de capital que se genera con la sobreexplotación de las colonias lo que crea las condiciones para el desarrollo capitalista. En estas páginas me da la impresión, no las he leído todavía bien, que Marx dice lo contrario. Defiende más bien las tesis de Dobbs y de los historiadores británicos, de que que el origen de la acumulación principal es la acumulación de trabajo libre, no tanto de capital monetario, que se da en el campo y en la agricultura. Tesis que luego recoge Brenner, el debate de Brenner posterior, de los años 90,
y que está también muy bien desarrollado por esta Ellen Makin Wood, su libro sobre cómo se desarrolla el capitalismo, ¿no? Donde insiste que el aprendizaje de los capitalistas a ser capitalistas no se da ni en la Edad Media con el comercio y los banqueros de Venecia o de Génova, con los comerciantes de Génova, ni en la explotación, como dice Gunther Frank, de los esclavos en la producción de caña de azúcar en el Caribe. El aprendizaje, la cultura capitalista se desarrolla en el campo, con los arrendatarios rurales que explotan fuerza de trabajo, pero que tienen que pagar una renta. Entonces, ese arrendatario que se ve forzado a introducir una cultura de incremento permanente de la productividad, etc. Este capítulo, por lo menos, me da la impresión que sería precisamente para apoyar esa tesis. La tesis de Dobb, o de Brenner, o de los creadores de la historiografía marxista británica, o de Ellen Makin Wood, frente a la tesis de Gunther Frank, de Waterstein, o de la gente de la Motley Review. Sí, aquí dice, hay una frase que dice exactamente, dice, se encuentra con que las condiciones históricas de la agricultura han sido ya creadas progresivamente por el capital desde finales del siglo XV. Efectivamente, eso es lo que dice, un aprendizaje lento y que se acelera con la ley de los cercamientos. Vale, pues continúo. El segundo apartado que se mete ya con esto habla sobre la conexión de la teoría ricardiana de la renta con su explicación de los precios de costo. Y bueno, aquí empieza aclarando que tenemos que dejar a un lado para análisis la renta diferencial, o sea, es decir, esa ganancia extra, la renta diferencial entendida como esa ganancia extra obtenida por cultivar en tierras diferentes o más productivas, puesto que todas las mercancías se venden por el trabajo medio que ha costado producirlas y que esa renta diferencial aquí la dejamos de lado. Que lo que realmente es importante es determinar si existe una renta absoluta o no. Dice, una vez asentado esto, el problema se reduce a lo siguiente. Existe una renta absoluta, es decir, una renta nacida del hecho de que el capital se invierta en la agricultura en vez de invertirse en la industria y que no guarde relación alguna con la renta diferencial, o sea, con las ganancias extra obtenidas por el capital que se invierte en las tierras mejores. Pues bien, dice, aquí Ricardo señala acertadamente que no, que la respuesta es que no, puesto que el valor de las mercancías, si operase eso, no se llegaría a determinar por el tiempo de trabajo realmente necesario. Y que únicamente existe la renta diferencial, que es lo mismo, que no es otra cosa que arrojar capitales invertidos en condiciones superiores a las medias, como puede operarse en otra esfera de la producción, fuera de la agricultura o fuera de la tierra. Pues eso, como si lanzamos al producto, o sea, productos o mercancías bajo mejores condiciones y obtenemos un beneficio extra. Lo equipara. Dice, pero que bueno, que luego echa por tierra toda su teoría que estaba desarrollando bien Ricardo cuando dice que a la hora de explicar el precio de costo es igual, dice que es igual del valor, cuando el precio de costo o esto puede estar por encima o por debajo del valor. Aquí también le tienes que echar un ojo luego a esto porque... Vale, el siguiente apartado sería la insuficiencia de la teoría ricardiana de la renta, porque esta es insuficiente. Y dice Marx, que ya ha indicado que Ricardo abre este capítulo diciendo que hay que indagar si la apropiación de la tierra y la consiguiente creación de la renta se interfieren con la determinación del valor por el tiempo de trabajo. Y más adelante dice
Ricardo, que Adam Smith no puede estar en lo cierto cuando supone que la ley originaria que regula el valor de cambio de las mercancías, o sea, la cantidad relativa del trabajo casi necesario para producirlas, puede variar en principio por la apropiación de la tierra y pago de la renta. Y que es en esta conexión directa y consciente que Ricardo establece entre la teoría de la renta y la determinación del valor donde reside el mérito teórico de este autor. Luego Ricardo pasa a definir qué es la renta para él, o sea, dice expresamente que la renta es la parte del producto de la tierra que se paga al terrateniente a cambio de utilizar fuerzas originarias e indestructibles contenidas en el suelo. ¿Qué pasa? Que el suelo no contiene fuerzas, Marx dice que el suelo no contiene fuerzas indestructibles, sino que el trabajo es el que hace que el suelo tenga fuerzas indestructibles o que pone el trabajo a funcionar o la potencialidad de la tierra. Y a esa definición que ha dado Ricardo, Marx dice que no, que eso no puede ser así, lo cual quiere decir que la definición que él da de la renta excluye formas en que se paga una compensación simplemente por objetos naturales que no entrañan la realización de ningún trabajo humano, la cual se le paga al propietario de estos objetos naturales por el simple hecho de ser propietario, tiene el título de propietario. Aquí a lo largo del libro Marx está explicando o pone ejemplos en este caso de la madera útil, y dice que la madera útil no es una mercancía, sino ha pasado una cierta cantidad de trabajo empleada en ello, en recogerla o en transformarla, en convertirla en no sé qué o llevarla a no sé dónde, porque no carecería de valor de cambio y esta no sería una mercancía, y que eso la definición de Ricardo pues no lo valora. Entonces, Marx en un pie de página, esto dice que para él la renta es el precio que se paga al propietario de fuerzas naturales por el derecho a usar estas fuerzas o apropiarse, y matiza, mediante el trabajo, estos productos. Y hasta ahí es donde he podido leer yo. Vamos a sacar yo. Está claro que se remite todo el rato a lo que ha dicho antes. Me ha llamado la atención en la primera página, porque no he pasado de ella, donde alababa a Anderson, y ahora justo con él. Es decir, cuando salía Robertus, cuando los de sobre la renta de la tierra como antecedente de Ricardo, que Anderson era el bueno. Y ahora pues, no lo pone también en este capítulo. El bueno es Ricardo. Hasta cierto punto. David. No, yo es que como solo he leído el primer capítulo de los dos, no tengo mucho que decir. Sí me ha gustado del primer capítulo cómo se clarifica cada vez más las razones de la estructura del libro 1 del Capital, que los líos de Adam Smith residen en no haber explicado correctamente el valor de la mercancía. Entonces, cuando intenta explicar todo esto de la ganancia, la renta, los salarios, llega a explicar el salario por el valor de las mercancías que consume el obrero, pero entonces tampoco puede resolver el asunto y entonces se ve mucho más claro cómo contra la teoría de Ricardo y contra la teoría de Adam Smith, a medida que Marx iba avanzando en el conocimiento teórico del modo de evolución capitalista, pues se hacía evidente que lo primero que había, no que era lo primero que había que resolver para luego poder seguir explicando las otras cuestiones. Que no sé, es muy interesante ver, no pensar solo que Marx estaba frente al modo de producción capitalista él solo, sino que estaba frente a un montón de exposiciones teóricas y iba viendo dónde iban fallando, ¿no? Luego también Lo que está claro que con la teoría de la plusvalía, toda la argumentación es incompatible, toda la argumentación neorricardiana, o que pretende colar un análisis económico neorricardiano. Porque creo que para Marx el
coste de producción es el que determina el precio, de eso nada. Eso es pura apariencia, fenoménica. No son los costes de producción los que determinan el precio, sino que el valor es el que determina el coste de producción, por tanto, el precio. Sin valor es imposible que haya teoría marxista. Eso es, vamos, más que obvio. Bueno, debería ser más que obvio para los que hayan leído la teoría de la plusvalía. Incluso en la, pero bueno, vamos a decir que, bueno, hace falta darle una segunda vuelta. También me llamó la atención una frase interesante, ahora que Armesilla va a sacar su libro poniendo al revés a Marx, ¿no? Lo va a llamar, en el viejo topo, en la página 194, veamos qué es lo que entiende Marx, no Armesilla o ¿cómo se llama el filósofo de cabecera de Armesilla? Gustavo Bueno, por poner del revés o poner de cabeza. Dice, después de haber la concatenación interna de los fenómenos, de la realidad, vuelve Adam Smith a sentirse dominado de pronto por la intuición del fenómeno. La intuición del fenómeno. Interesante esto. Por la concatenación de la cosa tal como se la revela la competencia, en la que todo se manifiesta invertido, puesto de cabeza. Es decir, pretender poner de cabeza a Marx significa afirmar que el análisis de Marx es un análisis de la superficie de los fenómenos, de la apariencia de los fenómenos, y que hay una fundamentación más rigurosa, analiza con más rigor, porque es una fundamentación basada en la concatenación interna de los fenómenos, la realidad social. Pero me da la impresión que no es por ahí por donde va el amigo Armesilla, sino que vamos bien por donde va Gustavo Bueno. Considera que poner al revés a Marx es pasar de decir que la historia es la historia de la lucha de clases a decir que la historia es la historia de la lucha de los estados, lo cual nos sitúa en un mundo meramente. Pero bueno, esto es, digamos, una nota al margen. Bueno, pues si le va a dar la vuelta a la vuelta, lo va a poner de pie otra vez. Habrá que leerlo a ver qué es lo que dice, sí. A mí otro punto metodológico de interés, que bueno, que también estaría repetido, que no es que aquí se haga por primera vez, es cuando Marx va a la pureza de las cosas. Porque luego hay hoy en día en la visión posmoderna de izquierdas la convicción esta, ¿no?, de que todo está relacionado con todo, que nada se puede analizar aisladamente y que los economistas, bueno, hay un chiste, ¿no?, que las gallinas son esféricas, ¿no? Bueno, que los economistas se dedican a analizar las cosas en su pureza y que por eso no dan con el clavo porque están fuera de la realidad, ¿no? En un marco de análisis ajeno a la realidad y por eso no. Y en cambio, lo que hace Marx es comprendiendo, porque ya nos ha dicho cuál es el sistema, él concibe de la sociedad y la historia, la concatenación de los elementos, ¿no? La noción esta de base, superestructura, la cuestión material, etcétera. O sea, sabiendo que hay una concepción sobre la concatenación de los hechos humanos, que no significa que todo esté conectado con todo de igual manera, sino que hay unas jerarquías y tal y cual, se dedica a abstraer y a aislar justo para identificar de qué modo conecta ciertas cosas con otras, identificar aisladamente los elementos que luego habrá que añadir nuevas capas de consideración o capas de concreción o de complejidad, ¿no? Entonces, primero explicar que puede existir la renta, luego la renta diferencial y ya podemos entrar a ver las decenas de
de grados de renta diferencial que pueda haber en un país concreto, en una etapa concreta, pero vamos, como la abstracción como primera premisa para la comprensión de la realidad concreta versus esta idea, pues no sé, un poco posmoderna, intuitiva de oponer la abstracción a la comprensión de la realidad concreta. Sí. Bueno, pues hemos terminado, ¿no? Y también decir que se pueden defender los salarios altos siendo smithiano, no hace falta más que ser smithiano para defender la subida de salarios. Efectivamente, no. Está bien.